Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente nos sintonizan. Quiero empezar en esta noche con mi más sensible y especial saludo para todos los papás, aquellos que cumplen esta labor de manera responsable y denodada. Y estoy pensando también en algunas mamás que hacen las veces de papás, ¿no? Por circunstancias de la vida. También mi reconocimiento. Y Dios, a propósito, el Dios de la Biblia se ha revelado en el Nuevo Testamento como Padre. Ese es el nombre característico versus tantos nombres que usó en el Nuevo. Y el Señor Jesús un día mencionó: si vosotros, refiriéndose a los padres humanos, sabéis dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Y reconociendo que generalmente, gracias a Dios, los padres, esa va a ser su naturaleza. Así que mi saludo, mi reconocimiento y también a propósito mi recuerdo. También tuve el privilegio de tener un padre y creyente, gracias al Señor, y que ya está con Él y que nos dejó un buen ejemplo y una herencia espiritual sobre todo. Así que también honor y reconocimiento a los padres y al Dios de los padres sobre todo. Gracias entonces por estar aquí. Ya estamos listos para continuar nuestro viaje. Estamos viajando con este equipo misionero. Estamos dentro del llamado primer viaje misionero, capítulo 13. Allí aprendiendo algunas lecciones y evitando, ojalá, algunas lesiones en las misiones. Así hemos puesto de título a esta subserie. Siempre en nuestra gran serie Contagiando a Cristo. Ahora queremos preguntarnos, con base en este capítulo 13, en este suceso que ha ocurrido allí y que hemos visto el día jueves, porque también permítame una vez más hacer otro paréntesis. Esta mañana hemos tenido un tiempo muy especial por el Día del Padre y ustedes escucharán el mensaje que lo ha estado compartiendo nuestro consiervo el pastor Darío, seguramente mañana o subsiguiente a este, ¿no? Y bueno, vimos el jueves pasado cómo en estos viajes lo que se suscitó allí en esta sinagoga. Y vamos a ver lo que continúa ello. Y con vista en eso, vamos a preguntarnos qué características son constantes en las misiones. Como en todo, hay cosas que siempre se van a dar. El libro de Eclesiastés nos va a recordar que no hay nada nuevo bajo el cielo. Igual, en las misiones también hay cosas que se van a reiterar. Vamos a ver entonces qué características son constantes en las misiones. Aquí en este capítulo 13, versículos 44 a 52. Ya son los últimos versículos. Antes, oramos por unos instantes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que la tenemos a nuestro alcance con tal facilidad, literalmente en una mano hoy con los dispositivos. Y podemos, Señor, en todo momento acceder a ella. Y, Señor, que podamos nosotros invertir calidad de tiempo en conocerte mejor a ti por medio de tu palabra. Y ahora una vez más, háblanos, enséñanos a través de ella. Gracias por cada oyente, por cada persona que está mirando y que va a ver aún en otro momento, y que tú sigas usando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13, versículos 44 a 52. ¿Qué características son constantes en la misión? Como es constantes, en ese sentido nosotros a veces usamos una nueva, en el sentido renovada, otra vez. Entonces vamos a ver 4 cosas por lo menos en estos pasajes que terminan el capítulo 13 de cosas que se están dando. Por ejemplo, que vamos a ver aquí una nueva oportunidad presentada, versículo 44. Y nos dice ahí el versículo 44, recuerden, han estado en la sinagoga. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Y qué encontramos? Siempre en las misiones, en la obra de Dios, siempre vamos a encontrar otra nueva oportunidad presentada. Quiero llamar su atención a esto. Esto no es casualidad, circunstancialidad, y a veces como creyentes somos más casi supersticiosos o en ese sentido. Esto no fue así. No fue algo que pasó así de casualidad. Hay que recordar que no está en cuestión, no está en discusión el mensaje que vamos a proclamar, el Evangelio, sino muchas veces lo que tenemos que discernir es el mejor momento para hacerlo. Y aquí que dice el siguiente día de reposo. ¿Recuerdan por qué? Porque en el anterior, recuerdan, ellos siguieron el protocolo. Recuerdan, hablábamos de la permeabilidad para cumplir con la estrategia. Por eso el siguiente día de reposo, ya estamos ahí, se juntó. ¿Y qué fue? Miren la oportunidad. Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
por haber, entre comillas, esperado al momento. Ahora, no estamos diciendo que hay un momento incorrecto para compartir la palabra de Dios. Todo momento es correcto. Solo que digo que hay momentos que son mejores. No estamos diciendo que sea incorrecto, sino que hay momentos que son mejores. Permítame usar la ilustración bíblica. Dios usa lo natural para ilustrar lo espiritual. En la famosa parábola del sembrador, otros bien la llaman parábola de los terrenos, porque lo que vemos son terrenos, recuerda Mateo 13, vemos allí que el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, el método es el mismo. ¿Qué hizo la diferencia? Recuerdan los tipos de terrenos. Pues a veces, hablando en ese contexto de lo natural, la siembra de algunas semillas, y esto entiende mejor la gente del campo, en algunas semillas va a tener un mejor momento para su siembra. No todos los frutos se producen en la misma frecuencia, así también las semillas. Entonces la siembra de algunas semillas requiere un mejor momento. Y aquí vemos que una nueva oportunidad presentada. Entonces, sí, Pablo insta a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, esa es la disposición. Pero si tenemos la oportunidad de discernir cuál es el mejor, no estamos diciendo cuál despreciar, no, sino cuál es el mejor momento. Entonces, he aquí una primera característica. Segunda característica, una nueva oposición preparada. No todo siempre es así, acción y reacción, un principio de física, y ahora hay una oposición que se está preparando. Dice el versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí vemos que la causa de la oposición son los celos, que se parece a la envidia, pero es más que eso. Los celos, según el libro de Santiago, el apóstol Santiago, son un sentir satánico. Obviamente es así. Así que vemos aquí la causa, eran celos, no consentían, no podían permitir que otros pudieran tener la misma audiencia, la misma oportunidad de oír. Mire cómo pueden actuar así los celos. Y aquí vemos el resultado también. Mire cómo la oposición actúa de dos maneras. Uno, contradiciendo a los siervos, ¿no es cierto? Y calumniando al Señor. Digo calumniando porque eso sería en términos humanos. La palabra en el griego es blasfemar, ha pasado del griego, blasfemar se diría, que es hablar mal de Dios. Así que aquí están las dos características, contradiciendo a los siervos y calumniando al Señor. La oposición también notamos aquí, aprendemos que puede involucrar a gente bien intencionada e ingenua. Dice el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así que mira, ¿quiénes va a involucrar? A buena gente, como diríamos nosotros. Satanás es hábil en eso. Así que Satanás, el maligno, puede usar gente, entre comillas, muy bien intencionada y ingenua. Pero aquí vemos que ahora la oposición va más allá. La oposición ahora busca parcializar entonces a personas piadosas. Esto es, que tienen el aspecto de la fe. A personas populares, que son personas de fama, personas distinguidas. Y a personas principales, poderosas en sus funciones, y es lo que nos dice aquí el versículo 50. Y vemos cómo aquí la oposición pasó y provocó la persecución y la expulsión. Habíamos explicado en anteriores ocasiones que una cosa es la oposición, pero cuando hablamos de persecución estamos hablando de algo mucho más fuerte. Note que está relacionada. Aquí la oposición ahora provoca persecución y expulsión. Sabemos que detrás de todo esto el autor intelectual es Satanás, que él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y cómo puede usar a personas que ni siquiera son medianamente conscientes de eso. Así que, pero ya sabemos una vez más que va a aparecer una oposición y esta va a ser preparada. Entonces no debemos un tanto sorprendernos, sino debemos estar alertas, que eso va a ser parte de estas características constantes. De la acción vamos a encontrar esta reacción. Una tercera característica encontramos aquí de un nuevo ofrecimiento perdido. Y aquí, una vez más, este pasaje es valioso, nos permite ver la relación de la nación de Israel. ¿Cuál fue su papel? Antes de eso, mire por favor el valor de estos, lo que llamamos misioneros Pablo y Bernabé. Dice aquí, versículo 46, hablando con denuedo. ¿Y qué es el denuedo? Es el valor de hablar la verdad con valentía.
aún a costa de la propia vida. Y esto obviamente no es una característica innata, esto lo produce Dios Espíritu Santo. Si usted ha seguido nuestros estudios, hemos visto eso anteriormente. Y aquí ellos dijeron, a vosotros, recuerda, está en una sinagoga, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahora aquí hay que notar algo muy sencillo, no nos confundamos. Pablo tenía una carga especial, él era tanto gentil como judío, de la tribu de Benjamín, y su carga personal era por ellos. Y él siempre pensaba, creía que ellos tendrían que tener el privilegio, la oportunidad de oír. Ojo, de oír. Por eso va a decir Pablo más de una vez al judío, primeramente hablando de la salvación. Pero no es que solamente el judío pudiera ser salvo, pudiera conocer, tener una relación con Dios. No, para nada. Así que aquí vemos una vez más cómo Pablo aclara el por qué anunciaron primero la palabra. La nación de Israel, lo hemos mencionado en la vez anterior, tuvieron el privilegio de los pactos. El pacto abrámico que originó como especificación y confirmación el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Estos pactos son incondicionales, por ende eternos, dependen del dador, Dios, no del receptor de Israel. Por ellos que se van a cumplir de una manera milagrosa, obviamente. Y entonces aquí nos recuerda que ya que ellos tuvieron, a propósito, lo hemos mencionado, el privilegio de ser los portavoces, cual la nación evangelizadora, sin embargo, no cumplieron. Entonces aquí nos dice, puesto que la desecháis, lamentablemente desecharon, entiéndase, rechazaron. ¿Cuál? El encargo de entregar el evangelio. Terrible. Cómo llegó el orgullo, el desenfoque, como diría Pablo, el ir tras su propia justicia a perder. Y esto no hace sino, es una perfecta ilustración a veces de los creyentes, que tenemos privilegios. El conocer al Señor, tremendo privilegio. No es un mérito, recuerden, no por obras. El conocer al Señor es por pura gracia. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos privilegios? A lo más nos jactamos, nos alegramos, pero la pregunta es, ¿cómo usamos? No hemos, el fin de nuestra salvación, la salvación de nosotros no ha sido un fin. No es que ese fue el final de todo, sino hemos sido salvos para algo. Entonces, ¿cuál es eso? Como diría Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, corremos el riesgo, seguros no intencionadamente, pero de la misma manera, de enfocarnos, de tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener y perder de vista el propósito por el cual hemos sido salvos, el que otros puedan escuchar y podamos ser cual los que rechazamos ese privilegio. Podemos hacerlo no solo de manera activa, diciendo no, yo no quiero, como podemos hacerlo de manera pasiva, diciéndolo pero al fin no cumpliendo. Así que aquí encontramos entonces cómo una vez más este ofrecimiento a Israel es perdido. Pablo fue el instrumento de Dios para que tuvieran una oportunidad de reaccionar, recapacitar. Ya habían tenido una oportunidad formal con Esteban, recuerda, ¿y qué hicieron? Lo apedrearon. Y Pablo aprovechaba vez tras vez en hacer recordar eso a Israel. Así que aquí una vez más estos judíos están rechazando. Dice el versículo 51, la reacción cultural es un mecanismo cultural, una forma de los judíos, dice el 51, ellos, Pablo y Bernabé, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ya que perdieron los judíos el privilegio de proclamar la palabra, aquí Pablo y Bernabé hacen uso de este gesto dramático. Ya no había necesidad ni siquiera de permanecer parados allí, ni siquiera quedarse con el polvo de ellos en sus pies. Ahora esto, recuerden, lo dijo el Señor Jesús, es una forma, es como hoy en Oriente todavía siguen echándose ceniza y gritando, y aquí lo que están diciendo, qué pena, qué tristeza, qué dolor, qué frustración que estén rechazando este tremendo privilegio. Así que hoy, como Israel, hoy los creyentes tenemos ese privilegio. Recuerde, la función ahora la tenemos. No es que ha pasado todos los privilegios, la condición de Israel. No, eso sería usurpar
Eso sería, como hemos indicado, decir que Dios no tiene por qué cumplir su palabra. Pero les decía, estamos en ese mismo riesgo. Hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos que compartirla. Y si no lo hacemos, estamos diciendo en términos prácticos que no nos interesa. Y hoy es interesante ver, como ya hemos mencionado, tenemos hoy ya no la excusa del tiempo. Hoy tenemos mucho más tiempo que antes, estamos en la comodidad de la casa, tenemos inevitablemente el acceso a las redes y me pregunto qué es lo que publicamos comparativamente. Y no basta sino ver eso, ¿no? Que en el mejor de los casos, cosas que son superficiales, triviales, a veces frívolas. Y hablo de creyentes. ¿Cuánto de ello nosotros aprovechamos para poder decir algo no solo de que somos creyentes, sino de comunicar esta buena nueva a aquellos que están en una condición terrible? Gente está pasando hoy, miles y miles de personas diariamente están yendo rumbo a la condenación eterna sin conocer a Cristo. Pero quién sabe, están yéndose con algún like, yéndose con una serie de amigos. ¿Le parece eso razonable, justo? ¿No le inquieta? ¿No mueve su sensibilidad? Así que necesitamos nosotros también poder ser consecuentes con este privilegio, con este ofrecimiento y que no lo perdamos. Estamos viendo entonces que hay características constantes en las misiones. Hemos visto cómo hay una nueva oportunidad presentada y vimos que esto es fruto, ¿no es cierto?, de la sensibilidad, de la sabiduría de estos misioneros. Segundo, hemos visto una nueva oposición preparada y ya sabemos en qué se va a originar. No hay ninguna motivación buena, celos, imaginen, obra satánica, dice el apóstol Santiago. Tercero, hemos visto que hay un nuevo ofrecimiento perdido, lamentablemente. Y por último, veamos que hay una nueva orientación productiva. ¿A qué nos referimos? En la Biblia encontramos que Dios es el que se va a encargar de abrir o cerrar puertas. Si usted está familiarizado con esa frase en el ministerio, ¿no? Él va a decir en Corintios, va a decir en Apocalipsis, de las puertas que él abre y nadie cierra. Claro que sí. Y aquí vemos que mientras se cierra, entre comillas, los mismos judíos están desechando, despreciando esta oportunidad que tuvieron, cerrando cuál es esa puerta. Ahora, no es la puerta de la salvación a ellos, no, por favor. Aquí se va a abrir una nueva orientación. ¿Qué vamos a encontrar? Versículo 47, dice así: porque así, ante el rechazo, ante los judíos que han desechado, dice Pablo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, y aquí cita a Isaías, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es impresionante lo que aquí Pablo cita. ¿Qué está citando? Nos está recordando a propósito, una vez más, que el libro de Hechos tiene un trasfondo transicional. Hechos es como un puente. Este libro nos sirve para ir a ver cómo ahora el enfoque, ya podemos ahora decirlo con mayor claridad, el enfoque ministerial, la función evangelizadora está pasando ahora de Israel a la iglesia. Por ello es que empieza el libro de Hechos con el nacimiento de la iglesia. Ahora el enfoque va de los judíos a los gentiles, recuerda, por eso los primeros 7 capítulos en Jerusalén y ahora el 13 en adelante a todas las naciones. Como de Oriente, donde nació entre comillas el evangelio. Ahora el evangelio está cubriendo toda el orbe, todo el planeta. Así que Pablo aquí afirmando a propósito también su alcance como apóstol. Recuerda, hemos mencionado muchas veces que un apóstol lo define 3 quiénes. ¿Quién es el que envía? ¿Quién es el enviado? ¿Y a quiénes es enviado? Y aquí Pablo está diciendo, así nos ha mandado el Señor. Y toma una cita de Isaías. ¿No es cierto que nos recuerda que siempre el propósito de Dios, escúchame bien, siempre estuvo en alcanzar a todos, no solo a los judíos? La nación de Israel empieza oficialmente en Éxodo 20, en Éxodo 19, pero antes de ello ya existía el mundo. Antes de ello, lamentablemente, ya había entrado el pecado en el mundo y antes de ello Dios ya había manifestado su deseo de proveer salvación. Entonces siempre fue el propósito de Dios alcanzar a todas las naciones. Y aquí cita a Isaías, y permítame leer estos 2 pasajes tan significativos. Isaías 42:6, miren lo que va a decir el libro de Isaías, llamado la Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque tiene tantos capítulos como libros. Y ahí en el capítulo 42, versículo 6, que es lo que cita Pablo, dice,
Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Hablando a través de Isaías a la nación de Israel, le recuerda su rol. ¿Recuerda que dijimos? Que tenían que ser la nación mesiánica, cual la nación evangelista o evangelizadora. Si alguien quisiera conocer al Señor, tenían el acceso, el ejemplo y el camino a través de Israel. Lamentablemente Israel no quiso entender, no quiso cumplir su rol. Bueno, y Pablo está citando eso para decir que él ahora es el instrumento, está entendiendo, para alcanzar justamente a la nación, ya que su propio pueblo, la propia nación lo estaba rechazando una vez más. Capítulo 49, versículo 6 dice así, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ha notado? Aquí Pablo en el libro de Hechos cita hasta lo último de la tierra, frase que aparece en la famosa Gran Comisión. Así que siempre, siempre el propósito de Dios fue alcanzar a todas las naciones, porque ese es su amor. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí entonces una vez más Pablo cita al libro de Isaías, al profeta Isaías, para ratificar el anhelo de Dios de alcanzar a todos. Y aquí también podemos ver que mientras los judíos rechazan el encargo, la función y el evangelio, los gentiles la reciben. Eso siempre va a ser la obra. ¿Recuerdan? Dijimos que hay tres siempre opciones. Una puede ser extrema, el rechazo, pero las otras dos son positivas, el que va a pensarlo y el que va a aceptar. Así que más del 66% siempre es positivo. Entonces, estamos asistiendo desde el libro de Hechos a un momento histórico muy singular, esta nueva orientación productiva. Y es un principio, obviamente, ¿no es cierto?, de sentido común. Lamentablemente aquí los judíos, la nación de Israel, le rechazó. Habrán otros que sí quieran oír, en este caso los gentiles. Les recuerdo algo, el gentil, como habíamos dicho, los gentiles son los no judíos. Es una palabra que suena demasiado bonita. Probablemente si usted tiene la versión antigua, verá cómo antes era traducida, literalmente paganos, bárbaros, ¿no? Porque así eran considerados aquellos que no eran de la nación de Israel, ya que la nación de Israel era distinguida, distintiva, tenía los distintivos, la nación del único Dios. Lamentablemente no estuvieron a la altura de la función, del propósito que Dios les había dado. Así que aquí está reiterado, volviendo al versículo 47, lo que Jesús había dicho, hasta lo último de la tierra. Mire, así que nunca el enfoque de Dios fue solo en Israel, sino en todas las naciones. Israel, la nación de Israel era el mecanismo, cómo podrían hacerlo. Lamentablemente lo desecharon. Hoy es la iglesia, hoy tenemos ese desafío. Para ir terminando, notemos ahí en el versículo 48, cómo conocer, comprender y creer la palabra de Dios causa contentamiento. Dice el versículo 48, capítulo 13, dice: los gentiles oyendo esto, que Pablo ha dicho ahora hasta a los gentiles, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que siempre, esta es la buena noticia, literalmente la buena noticia, esa palabra que ha pasado, es una transliteración, evangelio, ha pasado del griego al castellano, nace en el Antiguo Testamento un contexto de guerra. Cuando en medio de la guerra hay una buena noticia de paz, ciertamente, conocer, comprender y creer la palabra siempre causa contentamiento. Así que hay una buena noticia que trae alegría en medio de tanto dolor, en medio de tanto pesar, la buena noticia del Evangelio. Así que siempre recordemos que en los cielos, nos dicen los Evangelios por 3 veces, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay una fiesta siempre para que vea el valor de la vida que tiene para Dios. Así que aquí está estas reacciones positivas, ¿no es cierto? El gozo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y esto nos lleva a un tema a veces controversial, en otro momento volveremos. Obviamente Dios es el que conoce, el que sabe, pero al mismo tiempo Él es el que ha decidido a través de la proclamación de la palabra
y la decisión responsable de la persona ante el anuncio de la palabra. También encontramos aquí que los predicadores y pastores, podemos decir a partir de eso, pueden padecer, pero la palabra de Dios no, la palabra no está presa. Mire lo que dice el versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. A pesar de toda la oposición y persecución, la palabra del Señor se difundía. Sí, es una realidad, como hemos señalado todavía en algunas partes del mundo. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en una región libre de persecución. Hay focos y lugares aún en nuestra propia patria, Perú, como hemos señalado, pero es mínima. Pero si así pudiera pasar, la persecución contra predicadores y pastores, y pudiera haber padecimiento, la palabra del Señor no está presa, como va a decir Pablo en 2 de Timoteo, y esta se difundía por toda aquella provincia. ¡Qué bendición! Así que lo que necesitamos difundir es la palabra del Señor. No necesitamos difundir a una iglesia, a un predicador, un pastor, a una filosofía. No, necesitamos difundir la palabra de Dios. Y la Biblia recuerda que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es la verdad la iglesia. La iglesia sencillamente levanta la verdad y la difunde. Y esto es lo que ocurría. Ese es el propósito de Dios. La gran comisión entonces comprende un gran compromiso en compartir la palabra a cuantos podamos. Sencillamente esa es la gran comisión, hacer conocido a Dios. A propósito, ya estamos un par de meses con esto del aislamiento social, las restricciones, la pandemia, el acceso inevitable a las redes. ¿A cuántos hemos intentado hacer que conozcan a Dios? Quiero decir, ¿a cuántos les hemos compartido? ¿Cuántos likes está teniendo el nombre del Señor allá? Ahí está una oportunidad de que la palabra del Señor se difunda. Por último, para terminar, versículo 52, y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así termina esta parte del itinerario del primer viaje. ¿Y qué nos recuerda? Que el estado de ánimo de los discípulos depende de su espiritualidad. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, y que eso está asociado. No puede ser que alguien proclame que es lleno del Espíritu Santo y no tenga gozo, ni siquiera alegría. Y esto nos lleva a otro tema que seguramente en algún momento trataremos. ¿Cómo puede ser que haya creyentes, muy creyentes, y que estén permanentemente no gozosos? Ahí hay una contradicción viviente. No decimos que no haya cosas que nos afecten, sí, pero recuerde, hablamos que no es por lo que nos pasa, sino a pesar de que nos pasa. Esta pandemia ha demostrado sin distingo que a todos, ya que somos seres humanos, somos potencialmente objeto de sufrir, pero la diferencia que hace, justamente, que conocemos al Señor. Así que aquí estos discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es consecuencia de conocer a Dios. Usted se encuentra afectado por tantas cosas, deberíamos estar ciertamente afectados por el pecado, por la responsabilidad, y que el pecado, nos lleva a la condenación. Pero hay una buena noticia. Hay perdón de pecados, como han dicho a los mismos judíos. ¿Cuál es esta buena noticia? De que ahora hay perdón, de que ahora hay salvación a todos los gentiles. Y en esta noche le recuerdo eso. Si usted todavía no ha puesto su fe en Cristo, no le digo si tiene una religión. No se trata de religión, se trata de una relación con Dios. Tiene la oportunidad de poner su fe en Cristo, y ahí va a empezar el gran cambio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra produce gozo. Qué privilegio poder difundirla, qué privilegio conocerla. Oramos por nuestros oyentes, que tú estés hablando y obrando en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos, y siempre le animamos que nos siga en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Que el Señor les bendiga. Hasta el día jueves.